Buenos días y gracias a los medios de comunicación por dar cobertura a esta declaración institucional. Como todos sabemos, el pueblo judío ha sufrido innumerables persecuciones e injusticias a lo largo de la historia, incluida la más atroz de todas, que fue el Holocausto. Después de tanto sufrimiento, merece tener un Estado propio y merece sentirse seguro en él. Por eso, el Gobierno de España y el conjunto de la sociedad española ha condenado desde el primer día los ataques terroristas y secuestros de Hamás y apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar. Pero con la misma convicción, el Gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamás ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Los datos hablan por sí solos: 63.000 muertos, 159.000 heridos y heridas, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi 2 millones de personas desplazadas de su hogar. La mitad de ellas son menores de edad. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario. Y a pesar de ello, la comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia. Quizá porque las grandes potencias del mundo han terminado encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y la complicidad con el gobierno del primer ministro Netanyahu. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas. En estos 2 últimos años, España ha adoptado muchas medidas valientes en este sentido. Hemos impulsado varias resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas para exigir el alto el fuego permanente. Hemos secundado las causas de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Hemos enviado ayuda humanitaria a Gaza, siempre que, lógicamente, nos ha sido posible. El primer ministro Netanyahu lo ha permitido, junto con el conjunto de la comunidad internacional comprometida con esa ayuda humanitaria. Hemos cerrado la venta de equipamiento militar a Israel y hemos aumentado nuestro apoyo económico a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Y además España ha impulsado varios procesos políticos clave, como es, por ejemplo, el reconocimiento internacional del Estado de Palestina y la creación de una alianza global para implementar la solución de los 2 estados, que es la única solución posible. Todos estos esfuerzos han servido para luchar contra la indiferencia, para aliviar ligeramente, aunque sea, el sufrimiento del pueblo palestino y darle un mínimo horizonte de esperanza. Y sin embargo, como decía antes, no ha logrado frenar la masacre. Por eso, el Gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina. 9 acciones que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera es la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. En segundo lugar, junto con este embargo, la prohibición del tránsito por parte o por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. La tercera, la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. La cuarta, la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La quinta es la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los 2 estados. La sexta, con el mismo objetivo, será la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria. La séptima, el refuerzo de nuestro apoyo a la autoridad palestina mediante un aumento de nuestros efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la autoridad palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica. La octava será la ampliación de nuestra contribución, la contribución española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas encargada de la asistencia al pueblo gazatí, a unos 10 millones de euros adicionales. Y la novena, el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año, en el año 2026. Estas 9 medidas en su conjunto se van a ejecutar de manera inmediata, sumándose a las muchas ya adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de los últimos 2 años. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia. Muchas gracias. España siempre había llegado tarde a las grandes revoluciones de la historia. Esta vez estamos a la vanguardia. España lidera la revolución energética y nos preparamos para liderar la revolución industrial verde. Estamos inmersos en una transformación estructural de la economía que cambiará el mundo. El eje de ese nuevo orden económico mundial son las energías renovables. Por primera vez podremos crecer sin destruir el planeta, sin contaminar. La guerra en Ucrania nos enseñó que depender de los combustibles fósiles nos hace muy vulnerables, que necesitamos garantizar la autonomía estratégica y la seguridad económica para España y Europa. La descarbonización será la clave de bóveda del crecimiento económico de las próximas décadas. En España estamos preparados para este reto. El Gobierno ha desarrollado un plan estratégico para seguir a la vanguardia de la revolución industrial verde en esta nueva etapa, descarbonizando también los sectores más difíciles como la aviación o el transporte marítimo. Debemos crear un nuevo mercado de productos verdes, cemento, aluminio, hormigón descarbonizados. Nuestra hoja de ruta de la descarbonización establece paso a paso, con certidumbre, el recorrido para liderar esta revolución industrial limpia. Somos una superpotencia en energía limpia, el mayor receptor global de nuevos proyectos de renovables. Tenemos identificados más de 650. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé para 2030 llegar a un 81% de generación eléctrica renovable.
Reducir la dependencia energética del 73% al 50%. Crear 560.000 puestos de trabajo verdes. Porque el empleo también se transforma. El gobierno ha adaptado la oferta formativa para que encaje con las nuevas necesidades de las empresas. Y contamos con una red de infraestructuras que nos conectan a todo el mundo. La mirada estratégica del gobierno en estos 6 años ha permitido la modernización de la economía y la industria. Con este legado, España liderará también la revolución industrial verde. Más progreso económico y más justicia social. La acción del gobierno nos hace líderes. A continuación, se formaliza la adhesión del Gobierno de España a la coalición First Mover Coalition. Suben al escenario el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del Foro Económico, Borge Brende, y la vicepresidenta tercera para la transición ecológica, Sara. Muchas gracias y buenos días aquí en la Casa del ICEX, a todas las autoridades, por supuesto al presidente de World Economic Forum y también a los empresarios y empresarias que nos acompañáis en esta importante cita, ¿no? Yo creo que aquí se ha dicho por parte de la vicepresidenta, hoy España ha dado un paso más en un compromiso consistente que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos 7 años en la acción climática y la innovación sostenible. Y además lo hacemos como país con una determinación y una voluntad de seguir estando a la vanguardia en la transición ecológica. Es verdad que damos ese paso de la mano de empresas españolas punteras, que ya forman parte de esta iniciativa lanzada en la COP26 por el Foro Económico Mundial, y quiero darle la enhorabuena también al presidente del Foro Económico Mundial por liderar este tipo de debates que son tan apreciados por parte del Gobierno de España. Como decía, empresas como EGI, como Iberdrola, como Moeve, a las que pronto se va a sumar también Acciona, y que apuestan por la movilidad sostenible como motor de crecimiento, de empleo, de competitividad, de todo aquello que efectivamente es presente y futuro de la prosperidad de las naciones. Empresas, quiero decirlo, valientes, que han querido liderar, dar ejemplo, abrir camino, por el que estoy convencido van a transitar otras muchas en el futuro más inmediato. Hace justo una semana, le comentaba al presidente del Foro Económico Mundial, hicimos un llamamiento oficial desde el Gobierno de España por un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Un gran acuerdo abierto a todas las instituciones, a todas las empresas, a también los representantes de los trabajadores y trabajadoras, a los partidos políticos, a la ciencia, al mundo académico, al conjunto de la sociedad, incluyendo, como decía antes, a las empresas. El jueves pasado, quiero contarles esta anécdota, visité unas instalaciones de la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales en León. Y allí hablé con muchos brigadistas que habían estado combatiendo directamente, atacando el fuego en estos incendios tan dramáticos que hemos vivido este verano. Uno de ellos, en la conversación que mantuve, me dijo, repleto de sensatez, que debíamos actuar, tanto empresas como también los gobiernos, a escala forestal, no a escala personal, individual, humana o incluso política. Y que lo hagamos desde el acuerdo, porque efectivamente necesitamos actuar pensando en legislaturas, en décadas, porque los bosques se tratan, se regeneran, se reconstruyen o crecen precisamente tras décadas, no cada 4 años. Por eso hablaba de la escala forestal y no de la escala humana ni de la escala política. Y por eso es tan imprescindible impulsar este pacto de Estado, una política forestal de largo alcance, de larga visión para afrontar los desafíos que ya tenemos en el presente. Y que irán además, por desgracia, a más como consecuencia del aumento de las temperaturas. Podemos y debemos discrepar sobre muchas cuestiones. Estoy convencido, eso forma parte de la esencia de la democracia. Es legítimo, es necesario, hasta incluso saludable. Pero creo que tenemos que pedir, vamos a decirlo de otra manera, que pedirnos a todos y a todas, políticos, instituciones, empresas, trabajadores, que no ideologicemos esta materia. Porque lo que me trasladaba precisamente ese brigadista que estaba luchando directamente contra el fuego durante los incendios de este verano no era una simple opinión, es puro sentido común, puro conocimiento, basado en la ciencia y en la razón. Y creo que este acto, señoras y señores, comparte esta idéntica filosofía porque expresa una mirada larga, una visión de largo alcance frente al mayor reto que tiene la humanidad y por tanto nuestro país. Un reto que es existencial. Por eso quiero agradecer de nuevo el compromiso de las empresas que forman parte de esta alianza. Hoy quiero pedirles que sean aún más valientes, que empujen para hacer realidad ese gran consenso de país que necesitamos porque, en fin, no quiero ponerme trascendente, pero nos da la vida en ello. Y este acto de adhesión no es un mero gesto simbólico, por tanto, para ustedes ni tampoco para el Gobierno de España. Es la primera de otras muchas decisiones que van a vincular a la Administración Pública, a la Administración General del Estado. Y es un poderoso estímulo de innovación en sectores donde es más difícil avanzar en la descarbonización, como ustedes saben muy bien. Por eso pueden contar con el compromiso absoluto, determinado del Gobierno de España. Les vamos a ayudar a movilizar demanda, les vamos a ayudar a aumentar la oferta de los productos descarbonizados que ustedes puedan crear y accionar todas las palancas públicas que estén a nuestro alcance. Vamos a estar a su lado porque su vocación emprendedora lo merece, pero sobre todo por todo lo que persigue esta iniciativa, que no es más que reducir el volumen de emisiones de carbono en sectores donde es más difícil hacerlo. La ciencia no deja de recordarnos el devastador impacto de las emisiones de CO2 en la alteración del clima. Antes lo ha dicho la vicepresidenta en sus palabras, especialmente en la península ibérica, singularmente en nuestro país, en uno de los más expuestos ante la amenaza climática. Este verano, el mar ha alcanzado casi los 30 grados en la costa valenciana. Repito, 30 grados en la costa valenciana. Eso va a tener un impacto evidente en las danas que vamos de nuevo a sufrir en la península ibérica. Muchos árboles, bueno, pues empiezan a perder sus hojas en pleno agosto. Y la vendimia, en un sector tan importante, ya comienza un mes antes el curso escolar. Ciudades como Oviedo, me comentaba el presidente del Principado de Asturias este verano cuando visité uno de los lugares del incendio, superan los 41 grados por primera vez en la historia. Y otras como Sevilla, como Badajoz, pues soportaron más de 40 grados durante más de 30 días. Y la reciente ola de incendios pues ha devorado más de 330.000 hectáreas de nuestro territorio. Para que nos hagamos una idea, y se lo quiero también trasladar al presidente del Foro Económico Mundial, bueno, estamos hablando de que esa superficie quemada este verano representa la superficie combinada de 2 estados de la Unión Europea, de Malta y de Luxemburgo. Eso es lo que hemos perdido este verano. Y hemos visto a nuestros bomberos forestales, a militares de la UME, a voluntarios luchando contra auténticos monstruos de fuego que superan cualquier capacidad de extinción. Y no, ni los incendios de este verano, ni la Dana que arrasó Valencia y otras partes de nuestro país, o la Filomena que colapsó Madrid y otras partes de España hace ya unos años son fruto de la casualidad, ni de oscuras tramas, como algunos pretenden hacernos ver. Nuestros montes se han convertido en un polvorín, el mar en una olla de presión y las ciudades en un horno en determinados momentos del año. Esa es la crónica de lo que está pasando, por más que algunos nieguen la evidencia y otros incomprensiblemente callen. El cambio climático, lo dije en el incendio de la Culebra, de la Sierra de la Culebra en el año 2022, el cambio climático mata, así de simple y con toda crudeza. Solo en los últimos 5 años, las temperaturas extremas han causado la muerte de más de 20.000 personas en nuestro país. En 5 años, 20.000 personas. En su mayor parte, son muertes silenciosas, que no aparecen en los medios de comunicación. Una anciana que jamás se despierta de la siesta bajo un precario ventilador. Un obrero que entra en parada cardíaca tras una jornada laboral a pleno sol. Una persona diabética que sufre una descompensación por deshidratación y cae en coma.
Algunos pueden decir, y lo dicen de hecho, que estas personas habrían muerto de todas formas, por su avanzada edad o por los factores de riesgo que pueda tener cada una de ellas en sus enfermedades. Esto ya lo hemos oído en otras muchas ocasiones. Pero lo único cierto es que muchas de esas mujeres y hombres esas muertes no se habrían producido con las temperaturas que hasta hace no tanto eran habituales. Por tanto, el cambio climático mata, y también es muy importante recordarlo, y aquí se ha dicho por parte del resto de intervinientes, el cambio climático también empobrece nuestras sociedades. Cultivos y cosechas arrasadas, infraestructuras destrozadas por la fuerza de la naturaleza que hemos tenido que con nuestros impuestos, los impuestos de los contribuyentes, volver a sufragar su reconstrucción. Potencial afectación a sectores tan importantes como el sector turístico, empresas que tienen que empezar de cero, como las más de 40.000 pequeñas y medianas empresas y economías sociales afectadas por la DANA el pasado año. Y esta realidad a la que nos enfrentamos es la que tenemos que asimilar y actuar. Por eso el mensaje que hoy lanzamos creo que es muy poderoso. Somos pioneros, actuamos y lo hacemos juntos y juntas. Ojalá, en definitiva, toda la sociedad y sus representantes escuchen este mensaje de atención, porque no solo es lo sensato, sino que también es lo que nos pide la gente de la calle, como es el brigadista cuando me reuní con él la semana pasada. Actuemos a escala forestal, actuemos trascendiendo legislaturas, porque la emergencia climática y sus efectos, pues evidentemente nos afectan a todos, independientemente de lo que votemos cada vez que somos convocados a las urnas. Creo que esta coalición de First Movers no solo comparte los objetivos con el gobierno de España, sino que también dos valores que inspiran nuestra visión de la economía y del mundo que me gustaría compartir con todos ustedes. Primero, la cooperación público-privada y segundo, la defensa del multilateralismo ante desafíos pues, que no entienden de fronteras, como ha dicho el presidente del Foro Económico Mundial, como es el caso del cambio climático. Y en un contexto de cuestionamiento del Pacto Verde Europeo, desgraciadamente esto está ocurriendo desde las últimas elecciones europeas. España defiende a capa y espada el mantener, el sostener y acentuar ese Pacto Verde. Y lo diré sin rodeos. Nuestras razones a favor de la transición ecológica son mejores que las de los negacionistas para oponerse a ella. Y quiero resumirlas en tres motivaciones que nos impulsan. La primera, porque como hemos demostrado en el vídeo, y ahí están los datos también económicos de España, esta transición ecológica está demostrando ser un factor de aceleración de la modernización de nuestra economía para bien. Por primera vez en nuestra historia estamos en condiciones de liderar la revolución tecnológica vinculada con la emergencia climática, no de llegar con retraso como en otras muchas ocasiones. Las cifras están ahí y nos avalan. La industria representa hoy el 15% de nuestro Producto Interior Bruto, por encima de algunas de las economías europeas más prósperas, como es por ejemplo Bélgica, los Países Bajos o Francia. Y a diferencia de otras potencias industriales del continente, como es el caso de Alemania o también Italia, bueno, pues la actividad manufacturera en nuestro país sigue expandiéndose, como indican los últimos datos del índice PMI. Nunca antes habíamos crecido sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que este es el gran cambio de paradigma que está viviendo España. Somos la cuarta gran economía más sostenible del planeta. En los últimos 6 años hemos reducido nuestras emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al sector eléctrico nada más y nada menos que en un 60%. Repito, un 60% en 6 años. Lideramos el despliegue de energías renovables, hemos convertido a España en la primera potencia europea en superficie dedicada a la agricultura ecológica. Nuestra apuesta por la descarbonización y la industria verde se materializa en ejemplos como, por ejemplo, la dotación de 50 millones de euros que hoy les anuncio para el desarrollo de una nueva gigafactoría de baterías en Valladolid, construida por Innovat Iberia, que va a crear 260 empleos directos, 500 indirectos, con una inversión total de 700 millones de euros, ¿no? Y también, por supuesto, les anuncio que vamos a fomentar la compra pública verde a través de obligaciones y de incentivos, así como la contratación pública que va a incluir requisitos de compra de productos cuya huella de carbono es nula o reducida. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de que el sector público sea también un tractor, un motor que lidere la creación de demanda verde por parte de la industria nacional. Nuestra segunda motivación. Bueno, primero quiero reforzar eso que se ha dicho antes en el vídeo, y a mí me ha gustado mucho, ministra o vicepresidenta, que recordemos las lecciones de la guerra de Ucrania, porque efectivamente el ser más autónomos energéticamente nos hace más soberanos y también más fuertes frente a la amenaza, por ejemplo, del neoimperialismo ruso. Por eso tenemos que reforzar la autonomía estratégica abierta en Europa y en España. Europa depende de 34 materias primas fundamentales y 17 estratégicas. Muchas de ellas son clave para afrontar la doble transición ecológica y digital. Por tanto, reducir esa dependencia en el actual contexto geopolítico tan incierto es clave. Aquí se ha dicho por parte de algunas de las intervinientes. Y solo podemos hacerlo avanzando en innovación, con el liderazgo de nuestras empresas, sin duda, pero también con el empuje y la complicidad del sector público. Bueno, hoy, gracias al despliegue de las renovables, la electricidad, lo ha dicho antes la vicepresidenta, bueno, en nuestro país es un 30% más barata que la media europea. Bueno, pues ese es el beneficio también que tienen nuestros usuarios, nuestros consumidores y las empresas como consecuencia de la apuesta que estamos haciendo por la autonomía estratégica abierta. Y esta realidad está vinculada con la tercera de las motivaciones que me parece tan importante como las otras, y es que apostar por la transición ecológica contribuye decisivamente al extraordinario desempeño de la economía española. Estamos creciendo por encima del conjunto de las economías avanzadas. Lo hicimos en 2023, lo hicimos en 2024, lo vamos a volver a hacer en 2025 y las previsiones sitúan también a España en 2026 como una de las principales locomotoras de crecimiento de las economías desarrolladas. También de la zona euro, como acaba de reconocer mismamente el Banco Central Europeo. Y a pesar de toda la incertidumbre global, bueno, pues yo creo que todos los organismos internacionales han revisado al alza sus previsiones cuando miran a España. Hemos superado por primera vez en la historia los 22 millones de ocupados. En definitiva, yo creo que España crece, inspira confianza y lo hace a la vanguardia de industrias tan importantes como, por ejemplo, la verde, siendo un first mover, ¿no? Por tanto, concluyo. Algunos de ustedes probablemente recuerden que este acto debería haberse celebrado el 31 de octubre del año pasado. Entonces, la tragedia que tuvo lugar en Valencia obligó a suspenderlo, para atender, evidentemente, lo importante, la urgencia, la emergencia que estaban sufriendo nuestros conciudadanos en Valencia y en otros puntos de España. Hoy, con el recuerdo de las llamas aún presente, aquellos hechos desgraciados de la DANA nos ayudan a entender la emergencia climática que ya sufrimos y la que hace que sea más urgente, más necesario que nunca actuar. Lo hicimos en el pasado ante cuestiones vitales para nuestro país, como fue, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo, la violencia de género o también la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Bueno, yo creo que la emergencia climática es exactamente esto, una cuestión vital, una cuestión de Estado. Por tanto, no perdamos ni un minuto más sin actuar, ni un segundo más discutiendo sobre lo obvio. Llegó el momento, creo que, de impulsar conjuntamente esta acción y hoy, en este acto, las empresas aquí presentes señalan el camino a seguir con esta valiosa iniciativa liderada por el Foro Económico Mundial, al cual quiero de nuevo agradecer su liderazgo. Nada más y muchas gracias.